En los últimos años, Steren ha cambiado muchísimo. Hace algunos años era una marca conocida principalmente por vender cables, conectores y accesorios para electrónica. Pero hoy también está apostando por productos de audio mucho más completos. Y precisamente para competir contra marcas como Redmi, Hailu, Soundpeats e incluso algunos modelos de JBL, lanzaron una nueva familia de audífonos inalámbricos llamada Aeon. Lo interesante es que no existe un solo modelo, existe toda una línea con diferentes precios y diferentes características. Así que durante las próximas semanas vamos a analizar prácticamente toda la familia para descubrir una sola cosa. ¿Realmente vale la pena pagar más por los modelos superiores? Y comenzamos justamente con el modelo más económico de todos, los Steren Aeon 200, unos audífonos que actualmente tienen un precio aproximado de 495 pesos mexicanos. Pero, ¿será suficiente todo lo que prometen por ese precio? Vamos a descubrirlo. Antes de sacar los audífonos de la caja, siempre me gusta revisar qué es exactamente lo que el fabricante promete, porque al final del video podremos comparar si realmente cumple con todo lo que anuncia. En este caso, estamos frente a los nuevos Steren Aeon 200, el modelo más accesible de esta nueva familia de audífonos inalámbricos. Desde el frente de la caja podemos encontrar el nombre de la línea, el modelo y una de las funciones que más llama la atención, ENC, es decir, cancelación o atenuación de ruido ambiental para mejorar nuestras llamadas. También podemos ver que Steren anuncia hasta 16 horas de reproducción continua, además de otras 32 horas adicionales utilizando el estuche de carga. En uno de los costados encontramos un poco más de información sobre el sistema ENC. Aquí Steren menciona que estos audífonos utilizan 4 micrófonos apoyados por inteligencia artificial para reducir el ruido ambiental durante las llamadas. Es una característica que normalmente encontramos en modelos de un precio superior, así que será interesante descubrir qué tan bien implementada está en este modelo de entrada. Hasta este punto el empaque mantiene un diseño bastante limpio y moderno, algo que personalmente me parece un acierto. Y ahora sí, en la parte trasera encontramos prácticamente todas las características importantes. Estos audífonos incluyen 3 pares adicionales de almohadillas de silicón para lograr un mejor ajuste dependiendo del tamaño de nuestros oídos. También cuentan con una función bastante interesante que permite localizarlos mediante una alarma desde la aplicación móvil. Incorpora un modo de baja latencia pensada para videojuegos y reproducción de video, con la intención de reducir el retraso entre la imagen y el sonido. Ahora sí, después de revisar todo lo que promete el fabricante, es momento de abrirlos. Como pueden ver, vienen perfectamente sellados con plástico de fábrica, así que vamos a retirarlo. Al retirar la tapa encontramos una presentación bastante ordenada. Todo viene perfectamente acomodado dentro de una sola charola. Lo primero que aparece es la documentación, el manual de usuario, la póliza de garantía y las instrucciones básicas para comenzar a utilizarlos. Debajo encontramos el cable de carga USB tipo C, algo que prácticamente ya se ha convertido en un estándar y que afortunadamente Steren decidió incluir. También viene una pequeña bolsa con unas almohadillas adicionales para que podamos elegir las que mejor nos adapten a nuestros oídos. Y finalmente encontramos el estuche de carga con los audífonos en su interior. Si les soy completamente sincero, la primera impresión fue exactamente la que esperaba para un producto de este rango de precio. No me sorprendieron, pero tampoco me decepcionaron. El estuche tiene un acabado negro mate que personalmente me gusta bastante porque suele disimular mejor las huellas y los pequeños rayones del uso diario. En la parte superior encontramos el logotipo de Steren, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto USB tipo C para realizar la carga. Respecto al tamaño, me parece bastante práctico, cabe sin problemas en prácticamente cualquier bolsillo. No es demasiado grande, no pesa mucho y desde este punto de vista cumple perfectamente su función. Ahora vamos a sacar los audífonos. Lo primero que noto es que tienen un acabado mucho más brillante que el estuche. Visualmente se ven bien, aunque personalmente hubiera preferido un acabado completamente mate, principalmente porque este tipo de plástico brillante suele rayarse con bastante facilidad y con el paso del tiempo comienza a notarse mucho más el desgaste. Aún así, la construcción se siente bastante adecuada para un producto que pertenece a la gama de entrada. Cada audífono incorpora discretamente el logotipo de Steren y en general el diseño me parece moderno, sin intentar aparentar algo que no es, simplemente un diseño funcional y acorde al precio que estamos pagando. Además, a simple vista parecen tener un tamaño cómodo para sesiones prolongadas de uso, pero eso solo
solamente podemos confirmarlo hasta después de utilizarlo durante varios días. Y antes de comenzar con las pruebas, vamos a retirar las pequeñas películas de plástico que vienen protegiendo los contactos de carga. Así podremos comprobar si llegan con batería desde fábrica y de paso verificar que todo funcione correctamente desde el primer momento. Hasta aquí llegan las primeras impresiones. En los próximos minutos comenzaremos con lo verdaderamente importante. Vamos a probar la calidad del sonido, el rendimiento del sistema ENG durante llamadas, la aplicación móvil, los controles táctiles, la autonomía real de la batería y por supuesto responderemos la pregunta que seguramente muchos están haciendo. ¿Realmente vale la pena estos Steren Aeon 200 por menos de 500 pesos? ¿O conviene ahorrar un poco más e ir por un modelo superior? Para poderlos vincular de manera Bluetooth nos vamos a configuración, después a Bluetooth y nos vamos aquí abajo y como nos damos cuenta aparecen Steren Aude AE200NE. Vamos a darle en vincular, permitimos el acceso y listo. Ya tenemos nuestros audífonos vinculados. Para poder descargar la aplicación de estos audífonos nos vamos a la Play Store y vamos a buscar Steren Aeon. Y como nos podemos dar cuenta ya nos aparece, le vamos a dar en instalar y vamos a esperar unos segundos en lo que instala la aplicación. Como nos damos cuenta tiene un peso de 149 megabytes, así que va a tardar un par de minutos. Una vez que se bajó, ya se instaló, vamos a darle en abrir y esta es la primera interfaz que vemos. Vamos a darle ingresar a la aplicación y nos comenta que se necesita permisos para acceder a la conexión Bluetooth. La app Steren Aeon necesita permiso para conectarse a su producto Steren. Toca permitir en la ventana emergente para conectarse. Vamos a darle en permitir. Nos manda la alerta, le damos permitir. Ya vinculó o ya sincronizó con Steren Aude. En este caso el modelo es AE200NE. Vamos a darle en conexión y listo. Ya tenemos conectados nuestros audífonos. Como es la primera vez que hacemos este procedimiento, aquí nos marca que ambos audífonos se tienen que poner a cargar. Vamos a ponerlos a cargar para ver en cuánto tiempo finaliza la carga. Regresamos en unos minutos para ver el contenido de esta aplicación. Después de la carga de aproximadamente 40 minutos, vamos a empezar a mostrarles lo que viene siendo la aplicación de Steren Aeon. Me gustaría comentarles que adicional a esto, todo el audio que están escuchando ustedes del micrófono está grabado completamente con los audífonos. Ya están vinculados. Vamos a ver primero aquí en la parte de abajo donde dice descubrir. Nos podemos dar cuenta que tiene 4 opciones. Esto más que nada es para poder escuchar nuestros audífonos. Ahorita por temas de tiempo, pues bueno, no se los vamos a poner porque ya estamos haciendo el video bastante largo, así que bueno, nos vamos a la pestaña de yo y en este caso tenemos la opción de ayuda y comentarios, la opción de configuración. Aquí podemos cambiar el idioma de la aplicación, la versión del software que es 1.0.3. aquí vamos a poder actualizar la aplicación, pero en este caso la tenemos completamente actualizada. Vamos a regresar a la aplicación y ayuda y comentarios. Esta es una parte importante que me gustaría enseñarles, ya que aquí tenemos los diferentes modelos que tenemos de esta marca y es una parte de bastante ayuda, ya que en esta sección vamos a poder encontrar la solución a problemas comunes dentro de los audífonos. La verdad es que no les vamos a meter tanto en esta sección y aquí nos podemos dar cuenta que trae un tutorial, tipo de preguntas frecuentes, conexión, llamadas, sonidos, ANC, aplicación, uso, operación y otros. Así que bueno, esto es un poquito más acerca de el tema de ayuda en los audífonos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la aplicación. Nos podemos dar cuenta que marca ambos audífonos, cada uno con el porcentaje de batería. Puedes cambiarle y personalizar el nombre de 1 a 20 caracteres. Nosotros en este caso lo vamos a dejar así. En el modo de juego, si ustedes lo activan, en los audífonos les va a mandar un mensaje diciendo que el modo de juego ha sido activado.
nos podemos dar cuenta que trae también la ecualización, y aquí podemos tener varios tipos de ecualización. La verdad es que trae bastantes, no nada más trae poquitos, entonces esto ya va a depender de cada uno de ustedes que quiera mejorar la calidad del sonido, o lo pueden hacer ustedes personalizado, y en esta parte de aquí le puedes poner tu nombre. Nos regresamos aquí en controles personalizados. Aquí podemos seleccionar cualquier audífono, ya sea el derecho o el izquierdo, y nos podemos dar cuenta que podemos personalizar el toque, el touch a cualquiera de los dos audífonos, tanto el derecho como el izquierdo. Considero que es una parte importante, ya que pues bueno, ustedes lo pueden configurar a su manera, y no todos los audífonos de hoy en día, y sobre todo de este precio, traen este tipo de opciones. El apagado automático, si tú no los estás usando, se pueden apagar en automático, ya sea 5 hasta 120 minutos, o le puedes dar la opción de sin apagado automático. Para encontrar los audífonos, aquí es muy importante que cuando estés utilizando este tipo de opción no traigas los audífonos. De hecho, aquí abajo te lo dice: para evitar daños auditivos, no use los audífonos cuando utilice la función de recuperación, porque ya sea cualquiera de los dos que tú selecciones, y si le das reproducir sonido, va a mandar un audio bastante fuerte, que lo que va a hacer es ayudarnos a encontrar cualquiera de los dos audífonos, o en su caso los dos audífonos, si se nos perdieron o no sabemos en dónde dejarlos. La verdad es que es una opción bastante útil, pero no lo vamos a utilizar nosotros en este momento. Aquí nos vamos con el tutorial del producto, que es precisamente la misma opción que tenemos al inicio que yo les había mostrado. Te carga prácticamente lo que viene siendo el manual de usuario. En las preguntas frecuentes volvemos a lo mismo: para problemas con conexión, llamadas, sonido, ANC, aplicación, el uso en la operación y en otros. Y en cuanto a la versión, pues bueno, la versión de los audífonos es la última versión, y es la 3.1.6, así que bueno. Después de utilizarlos durante aproximadamente 15 días, puedo decir que la primera impresión que tuve durante el unboxing prácticamente se mantuvo. Los audífonos son bastante compactos, no llaman demasiado la atención, y sinceramente creo que Steren tomó una buena decisión al mantener un diseño sencillo. En cuanto a los materiales, me parecen totalmente acordes al precio. No se sienten como un producto premium, pero tampoco transmiten esa sensación de fragilidad que muchas veces encontramos en audífonos económicos. El estuche continúa viéndose sólido, y los audífonos no presentan holguras ni ruidos extraños al manipularlos. En pocas palabras, la construcción está muy bien resuelta para el segmento al que pertenecen. Uno de los aspectos que más me sorprendió fue la comodidad. Durante estos 15 días los utilicé durante varias horas continuas para escuchar música, para trabajar y también para consumir contenido en el teléfono. En ningún momento sentí molestias importantes, su peso es bastante reducido, las almohadillas hacen un buen sello acústico, y prácticamente después de algunos minutos uno termina olvidándolo que los trae puestos, para quienes acostumbran utilizar audífonos durante muchas horas al día. Este definitivamente es uno de sus puntos fuertes. Aquí es donde, en mi opinión, encontramos la mayor diferencia de estos Aeon 200, porque hoy en día es relativamente fácil encontrar audífonos económicos, pero no es tan común encontrar unos que incluyan una aplicación tan completa. Desde ella podemos conocer el nivel de batería, modificar diferentes funciones, cambiar el comportamiento de los controles táctiles, encontrar los audífonos mediante una alarma, y probablemente la función que más terminé utilizando, el ecualizador. Además de los perfiles preestablecidos, también podemos crear nuestras propias configuraciones, y sinceramente esto cambia bastante la experiencia de uso, porque permite adaptar el sonido dependiendo del tipo de música que estamos escuchando. Creo que este es el apartado donde Steren realmente logra diferenciar este modelo frente a muchos de sus competidores directos. En cuanto a la batería, mis resultados fueron muy cercanos a lo esperado. Con el volumen prácticamente al máximo, obtuve alrededor de 6 horas continuas de reproducción, una cifra que considero bastante buena para este rango de precio. Después simplemente los colocamos dentro del estuche, y este fue capaz de recargarlos completamente en 2 ocasiones adicionales. Durante estos 15 días únicamente tuve que cargar el estuche una sola vez. Al finalizar las pruebas todavía conservaba algo de batería, aunque ya no lo suficiente para realizar una tercera carga completa de ambos audífonos. En términos generales, la autonomía me dejó bastante satisfecho. Y ahora sí, llegamos al apartado más importante: ¿cómo se escuchan? Mi conclusión sería la siguiente: son buenos
buenos pero no excelentes, y creo que esa es exactamente la expectativa que debemos tener por menos de 500 pesos. Lo que realmente ayuda a mejorar la experiencia es el ecualizador disponible desde la aplicación, porque permite ajustar el sonido dependiendo de nuestros gustos. Después de realizar varias pruebas con diferentes géneros musicales, pude notar que las frecuencias se encuentran bastante bien definidas. Los bajos tienen una presencia agradable, las voces se escuchan claras y los agudos mantienen un buen nivel de detalle. Lo que más me gustó es que incluso utilizando el volumen al máximo, en ningún momento detecté distorsión. Obviamente no compiten contra modelos mucho más caros, pero dentro de su categoría cumplen bastante bien. Después de utilizarlos durante estas 2 semanas, la verdad es que sí los compraría, pero con una recomendación muy específica. Si eres una persona extremadamente exigente con la calidad del audio, probablemente existan otras opciones que puedan interesarte más, pero si buscas unos audífonos cómodos, con buena autonomía, materiales agradables, una aplicación bastante completa y un sonido que cumple perfectamente para el uso diario, creo que los Aeon 200 son una compra bastante inteligente, y si además logras encontrarlos en oferta, todavía más, porque al no ser un modelo recién lanzado, es muy probable encontrarlos con descuentos en diferentes temporadas. Los Steren Aeon 200 no buscan competir contra audífonos de 1000 o 2000 pesos, y eso es algo que hay que tener muy claro. Sin embargo, dentro de su rango de precio ofrecen una combinación muy equilibrada de comodidad, autonomía, una aplicación completa y una calidad de sonido que cumple con creces para el usuario promedio. Si tu presupuesto ronda los 500 pesos y valoras más la experiencia de uso que perseguir el audio perfecto, definitivamente son una opción que vale la pena considerar. Recuerda, la tecnología no se trata de comprar lo más caro, sino de comprar lo que realmente vale lo que cuesta. Nos vemos en un próximo video. Bye.